buenas tardes. Primero que nada, bueno, agradecerle la presencia aquí también en esta tarde previa a la final, a la primera parte de la final, y sobre todo especialmente al doctor Trejo, que nos hizo esta invitación y la posibilidad de compartir la mesa con Alma Rosa y con Gabriel, que son colegas queridos y respetados. Me toca hablar de las audiencias. Cuando Raúl me propuso el tema, que era resignación y actuación ante los medios, aunque no fue un corsé, me pareció un desafío interesante de asumir cómo pensar la resignación y la actuación. Y desde ahí me parece que hay también, digamos, está cargada de sentido esa propia propuesta. De entrada quisiera hacer una distinción entre audiencias y receptores. Históricamente, sobre todo atendiendo que no todos digamos, tenemos clara esta distinción. Históricamente se habla de audiencias en genérico, sin pensar y audiencias que son pensadas desde los medios como un todo. Siguen pensando en targets absolutamente claros y precisos, cuando la investigación cualitativa de audiencia, sobre todo, que se distingue de la audiencia, de los estudios de audiencia cuantitativos, estilo como en este caso en México lo lleva adelante la empresa Ibope, que se encarga de saber cuánta gente, con qué características y en qué momentos está viendo la televisión o está escuchando la radio, o incluso ahora tiene un panel para saber cuántas veces ingresa a internet y por dónde navega. Los estudios de recepción cualitativos nos han dicho que las audiencias hacen muchas cosas con la televisión y con los demás medios. Desde ahí entendemos que las audiencias no podían ser consideradas únicamente como audiencias masivas. La masividad la da el medio, o la daba el medio, desde la perspectiva que lanzaba un mensaje que tenía un público, en principio, que no se podía distinguir, que no se podía precisar, que podíamos tener ciertas intuiciones, y a partir de ahí vienen las guías de programación. Sabíamos a qué hora miraban televisión las amas de casa, a qué hora miraban televisión los niños, a qué hora miraban la televisión los hombres, los noticieros, o los programas deportivos, o los programas nocturnos. Esa es una concepción de las audiencias bastante caduca, y sin embargo es la concepción de audiencias que sigue primando en los medios masivos de comunicación en México. Aquí quisiera hacer una puntualización. Mientras hemos tenido un reacomodo, y estamos viviendo un reacomodo vertiginoso, Alma Rosa es especialista en este tema, respecto de la sociedad de la información, que es todo y nada a la vez, si no lo explicamos. Entre otras cosas, ha significado un reacomodo del ecosistema comunicativo. Hay una perspectiva teórica, hay una escuela, digamos, ya podríamos decir, que se llama Media Ecology, que plantea la necesidad de pensar el reacomodo de los medios masivos de comunicación en un nuevo entorno comunicativo. Un nuevo entorno comunicativo que vienen a instaurar las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, de las cuales después Gabriel nos va a hablar seguramente, respecto de la convergencia tecnológica y la convergencia de medios. Los medios masivos no reconocen, más allá de que López Dóriga nos dé sistemáticamente su Twitter, o que Loret de Mola nos pida que enviemos una foto o un titular para una nota, haciéndonos creer que estamos en el ejercicio de un periodismo ciudadano, no dejan de considerar a la audiencia desde una perspectiva pasiva. Una perspectiva pasiva, unas masas que son entendidas, unas audiencias que son entendidas como masivas, manipulables e indefensas. Y aquí viene, insisto, el tema de la resignación y la actuación. ¿Por qué ya no son tan indefensas? Bueno, Raúl nos adelantaba estos datos que son evidentes. Ni siquiera las telenovelas llegan a los 20 puntos hoy, las novelas de mayor audiencia. No lo logran ni en su clímax. Más allá de eso, que insisto, digamos, es un dato sumamente importante, cuantitativo, que nos arroja Ibope, más allá de los sesgos que también Raúl ha discutido muchas veces en cuanto a qué está relevando Ibope, digamos, respecto de los índices de audiencia. Más allá de su importancia,
y es una importancia clave. Antes de entrar lo estábamos hablando. En función de esos índices de audiencia suben y bajan programas de televisión, se modifican las parrillas televisivas y también radiofónicas. Los han abordado seguramente muchos de ustedes en los autos, en las esquinas, para ver qué programas radiofónicos estaban escuchando. El tema de la prensa es otra discusión. En México, donde el índice de lectura es históricamente precario y solo consumido por una élite, digamos, en México en particular. Más allá de estos datos, insisto, que son importantes, los datos cualitativos de audiencia no son considerados por las grandes empresas de medios en este país. No son considerados porque si no, no tendríamos lo que tenemos. No solo les diría, el caso de Carmen Aristegui demostró que habíamos pasado de esta pregunta, digamos, que se hacía García Canclini en los 80, si éramos consumidores o ciudadanos, digamos, para decirnos que hay un ejercicio de la ciudadanía distinto hoy en día, ¿no? Que las audiencias ejercen, digamos, entre otras cosas, sus derechos ciudadanos al tomar la palabra. No solo reaccionaron porque le sacaban del aire un programa, entre otras cosas hubo un tuit que yo lo traigo anotado aquí, que me pareció muy relevante y interesante para esta mesa, de la conciencia de estas audiencias. Y que decía que reúne, entiendo yo, casi todo lo que hemos estudiado en 140 caracteres. Reúne toda la perspectiva de la cultura popular, digamos que ha sido toda una dimensión de estudios en América Latina. Reúne la economía política de la comunicación, reúne la perspectiva de las audiencias en el ejercicio de sus derechos, reúne, por supuesto, una sensibilidad política y ciudadana de esta tuitera, y por supuesto un gran sentido del humor que hemos explorado muy poco, la dimensión del placer en la relación con nuestras audiencias. Y dice, Carmen, se me perdió la cadenita. ¿Sí? Concentra una serie de aproximaciones teóricas. Nosotros generamos muchos datos, bueno, no sé si tantos como debiéramos, pero generamos muchos datos que están resumidos en estos 140 caracteres, ¿no? Cultura popular, ustedes saben a qué Roland me estoy refiriendo. La cadena, digamos, y las decisiones que llevaron a sacarla del aire a Carmen Aristegui en un contexto de una relación o una discusión de la relación entre los poderes, sobre todo el Poder Ejecutivo, y su posibilidad de refrendar o no las licencias de un grupo mediático, etcétera. En Carmen se me perdió la cadenita. Claro, fueron miles de tweets, ¿no? Miles. Podríamos hacer muchas tesis doctorales en torno a lo que sucedió ahí. Sería interesante verlo. Desde ahí quisiera pasar en un segundo momento, por tanto, de esta concepción de audiencias y solo audiencias a la concepción en nuestro nuevo ecosistema comunicativo, y siempre atendiendo, por supuesto, la brecha digital, de la cual Alma Rosa es experta y sobre la cual tenemos muchos datos, entre otros los últimos del INEGI, que nos siguen marcando que hay un 70% de la población excluida del acceso. No hablemos ya de que el 30% restante tenga también, además del acceso, las destrezas y habilidades para hacer con esas nuevas tecnologías, con estos soportes digitales, o explotarla de la mejor manera posible. Sin embargo, nos hemos convertido como audiencia, y este es un poco el sentido de desde dónde actuamos, también en productores de la información. Hay un término que a mí no me termina de convencer, o no termina de convencer a la gente que estudiamos audiencias, que es el de prosumidor, ¿no? Ya no solo somos consumidores, sino que también producimos información. Muchas veces reaccionando a eso. Ahora, aprovechando, digamos, que está Gabriel aquí, me va a poder desmentir seguramente. Un estudio puntual que hice yo, uno de los últimos que hice con el tema de migración, que es otra de las líneas que yo trabajo como investigador, analicé el blog Migrantes del Universal, y entre otras cosas lo analicé en la dimensión de su interacción con las audiencias. Se supone que es un dispositivo o un área del Universal Online que se propone interactiva con la audiencia. Es un blog que se creó, el blog Migrantes del Universal, se creó en el 2008. Del 2008 para aquí, el post, ¿sí?, la entrada del blog que más comentarios tuvo fue la primera, que tuvo 32 respuestas. Tiene un promedio de 150.000 lecturas el blog de Migrantes del Universal, es decir, en términos de rating, en términos de audiencia,
caracterizadas, insisto, como las Public y Vox,